En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciéndenos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, pues sean bienvenidos una vez más a la segunda parte ahora de la presentación del Evangelio de San Mateo. Ya coincidimos un poquito en algunos puntos con respecto a la ficha técnica, cuándo escribió, quién escribió, dónde y todo esto acerca del Evangelio de Mateo, pero viene la parte de la teología del autor, que eso es también muy importante para nosotros. En primer lugar, hace algún tiempo ya en este canal también hicimos una serie que se llamó La figura de Jesús en los Evangelios y quiero empezar por ese punto, que es más o menos responder a la pregunta: ¿cómo ve San Mateo a Jesús? ¿A quién intenta presentar? Y es que si nosotros, por ejemplo, hablamos del Evangelio de San Marcos, que primero Dios lo tendremos pronto en nuestro estudio de los Evangelios, si vemos el Evangelio de San Marcos, él, desde el capítulo 1, versículo 1, nos dice cómo quiere presentar a Jesús. ¿Quién es Jesús para Marcos? Y por tanto, ¿cómo nos lo va a presentar? Dice: comienzo del Evangelio de Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios. Más adelante, en el siguiente video sobre Marcos, vamos a analizar esto con más detalle, pero digamos en este momento, como ejemplo para Mateo, que San Marcos dice Jesús el Cristo, el Hijo de Dios, y de hecho su evangelio se parte en dos grandes secciones. La primera sección intentará argumentar en favor de que Jesús es el Cristo para los judíos, y la segunda parte argumentará que Jesús es el Hijo de Dios para los no judíos, ¿sí? Entonces, la primera parte, vamos a escuchar el secreto mesiánico, vamos a ver todo este tipo de cosas que tienen que ver con el Mesías, el Cristo, y la segunda parte es más amplio. Aquí recordábamos que los destinatarios de Marcos son romanos sobre todo, ¿no? Entonces, por eso es que se va analizando. Pero Mateo, ¿cómo presenta a Jesús? A mí me gusta decirlo de la siguiente manera. Mateo presenta a Jesús como el judío en plenitud, no solamente como el ser humano en plenitud, que también lo hace, por supuesto, ¿no? Pero es importante, incluso no lo dije en el otro video, creo que eso es una de las cosas que se me fue. Hubo muchas, por supuesto, pero es una cosa que se me fue. El simbolismo del evangelista Mateo, a quien se identifica con, así se dice, con un hombre o con un ángel. De hecho, en algunas imágenes que ustedes tengan, a ver, permítanme, déjenme ver si por aquí de las que tenemos, pues sí, justamente. A ver, voy a ir un poquito para atrás en esta presentación, solo es con la intención de que veamos justamente, eh, aquí me parece, sí, aquí tenemos, por ejemplo, a Mateo y tenemos allí a la derecha, a su izquierda, vaya, a un angelito, por así decirlo, ¿verdad? Entonces, este simbolismo se debe a que Mateo inicia su evangelio hablando de la genealogía de Jesús. Entonces, por eso es que a Jesús, a Mateo, mejor dicho, se le representa con el hombre, que algunas veces, insisto, también significa como con un ángel, recordando aquel ser tetramorfo, tetra, cuatro, morfé, forma, de cuatro formas, cuatro rostros, que son, a saber, el águila, ya vimos con Juan, el toro con Lucas, que creo que tampoco con Lucas explicamos, o sí dijimos, ahorita lo comentamos, Mateo, el ángel o el hombre, y Marcos, el león, que lo vamos a ver pronto, primero Dios. Bueno, creo que no dijimos de Lucas, entonces lo comentamos rápidamente. ¿Por qué a Lucas se le identifica con un toro? Sabemos que el lugar teológico por excelencia de Lucas es Jerusalén, y Lucas da inicio a su evangelio con el templo de Jerusalén. Y en el templo es donde se llevaban a cabo los sacrificios. Entonces, por eso es que a Lucas se le relaciona con un toro, como aquel ganado que se sacrifica en el templo. A Juan decíamos el águila, por esa mirada muy de arriba hacia abajo, muy profunda y penetrante desde lo más alto de las alturas. Y ahora a Mateo con el hombre, porque empieza con la genealogía de Jesús. Entonces ahí está.
Pero decíamos entonces que lo presenta como el, el más pleno de los judíos y el más pleno de los hombres. Primero, porque vemos que en cada momento Mateo va a intentar proponer a un Jesús que supera, así como decíamos del 5, 17 y siguientes, que dice, no he venido a abolir la ley, sino a darle cumplimiento, pero al mismo tiempo dice, han oído, pero yo les digo. Entonces, por ejemplo, tenemos la genealogía de Jesús, en la cual se presenta a Jesús como hijo de David e hijo de Abraham, pero más allá de hijo de David e hijo de Abraham, se presenta como el David esperado. Después, cuando hablamos de Jesús y los magos, por ejemplo, se presenta a Jesús como el nuevo Salomón, porque Salomón también fue visitado y le fueron llevados regalos. Entonces, estructuralmente hablando, ahí se escuchaba justamente o se entendía que Jesús era Salomón. Pero también Jesús es amenazado de muerte cuando es niño y en Egipto salva su vida. Entonces, eso le recuerda a los judíos a Moisés, ¿verdad? Entonces ya Jesús es el nuevo Moisés. Pero también Jesús hace sus 5 discursos que decíamos, como su legado, su testamento espiritual, al igual que Moisés, su legado, su testamento espiritual en el Pentateuco. Por eso, una vez más, Jesús es el nuevo Moisés. Pero también, por ejemplo, Judas traiciona a Jesús y lo que hace es ir y ahorcarse, que eso es una característica que hizo un amigo de David, que también lo traicionó y después fue y se ahorcó. Entonces, vemos como otra vez estructuralmente hablando, Jesús es una vez más el nuevo David. Y por ahí también se mencionan a Jonás y a Abraham. Entonces, a esto nos referimos cuando decimos que hay continuidad, pero también hay novedad, hay perfección, hay plenitud. La figura de Jesús en Mateo trae todo esto y mucho más de lo que he dicho, por supuesto, y en él entonces vemos al David pleno, al Moisés perfecto, al Salomón sabio de sabios, al descendiente de Abraham, es decir, vemos no nada más a una persona, sino al judaísmo en plenitud. Pero, voy a decirlo así, para nosotros, por supuesto, el judaísmo en plenitud es el cristianismo. Porque ahí está la novedad. El judaísmo, a pesar de que el pueblo judío es el pueblo elegido, mientras no acepte a Jesús, no tiene la plenitud de la revelación. Porque Jesús es la plenitud de la revelación. Por tanto, el pueblo judío, mientras no acepte, insisto, a Jesús, estará por tanto sin esa perfección, esa plenitud que le hace falta. Segundo, la iglesia. La iglesia que nos presenta Mateo ya no es una iglesia de la emoción, de la novedad. Ya no es una iglesia, como suele pasar a veces en distintos grupos, hasta el día de hoy lo vemos, que los famosos neoconversos, ¿verdad? Que empiezan así como que a llamar gente y todo es muy emotivo, todo es muy bonito, y sin embargo llega un punto en el que empieza como a flaquear, diríamos el día de hoy, empieza a flaquear un poquito la fe. Sin embargo, nos damos cuenta de que la iglesia de Mateo es una iglesia consciente, madura, y que en esta madurez y en esta conciencia está teniendo situaciones, momentos difíciles. Ha roto con el judaísmo, se ha propuesto como distinta del judaísmo y esto le ha valido ser expulsados de las sinagogas, esto le ha valido ser odiados por los judíos y por tanto, pues tiene que buscar su propio lugar. Esto es interesante porque mmm, decíamos, no recuerdo en ese momento donde lo comentábamos, pero decíamos que, por ejemplo, San Pablo, cuando evangelizaba, lo que hacía era llegar a las sinagogas, ¿verdad? Entonces, a partir de aquí, ya el cristiano ya no tiene como punto de reunión las sinagogas, o como dice el libro de los Hechos, que subían al templo, ya no tiene como punto de reunión el cristiano el templo, sino que tiene que empezar a hacer su propia identidad, sus propios lugares santos, sus propias tradiciones santas, y esto empieza a ser una eclesialidad distinta. Entonces, vean lo importante que es la ruptura. A veces, y permítanme hacer una aplicación, hablando del matrimonio, por ejemplo, eh, me gusta decir
que algunas de las personas, porque tampoco es en automático, por supuesto, ¿no? Ni que sí ni que no, claro. Pero algunas de las personas mejor preparadas para el matrimonio son aquellas que con anterioridad han, en el buen sentido, y ahorita explico, han roto con su familia y ya tienen una vida independiente. Pero no es algo negativo, no estoy diciendo que se pelearon con su familia, no, no, no. Sino que, por ejemplo, una persona que, y actualmente sabemos que la edad va aumentando, ¿verdad? Que a los 30 años no está casado, no está casada, sigue viviendo en familia y de repente se casa, no tiene la experiencia de no vivir con su familia. Y entonces lo que hace es arrastrar con esa familia a su nuevo matrimonio, o a su nueva familia, a su auténtica familia. Y eso tiene repercusiones, por supuesto, ¿no? ¿Y a qué me refiero con eso de romper? Pues a que en una edad buena, propia, conveniente, veintitantos, que ya haya iniciado a lo mejor una vida laboral, pues que se independice, que esté en su propio departamento, su casa, que sepa lo que es valerse para que pueda en la nueva familia que forme ayudar y no pedir, ¿verdad? Que sepa comer y hacer comida, que sepa lavar trastes, que sepa lo que es todo esto, porque de esa manera pues ya tendrá la experiencia y al llegar a su nueva familia, pues obviamente que ya sabrá todo esto y no estará esperando que el otro, que la otra se lo haga, por supuesto, ¿no? Dicho esto, lo volvemos a trasladar, por supuesto, a la iglesia. Una iglesia nueva, una iglesia reciente es muy emocional, muy emotiva, pero cuando se dan cuenta de cómo viene el asunto, muchos se empiezan a echar para atrás, que es también lo que vemos en el Evangelio de Juan, cuando dice que Jesús les dijo cómo estaba el asunto, pues de repente, pues dijeron muchos, a partir de ese día se empezaron a ir. Aquí vemos que ya la iglesia tiene que romper con el judaísmo, ya no puede usar el templo de los judíos, las sinagogas de los judíos, los ritos de los judíos, sino que empieza a hacerse una nueva identidad. Y esta nueva identidad entonces ya requiere sus propias oraciones, sus propios lugares, sus propias tradiciones, sus propias leyes incluso, ¿no? Dicho todo esto, esa es la iglesia a la que también se le escribe en el Evangelio de Mateo. Una iglesia ya madura, una iglesia que ya tiene una identidad, a lo mejor por fuerza, pero necesaria, propia, y una iglesia que está a punto, fíjate nada más qué bonito, a la distancia no lo entendemos, no lo entendemos, pero lo digo, una iglesia que está a punto de iniciar otro siglo más, porque ya estamos en los 80s, 90s del primer siglo y ya vamos al segundo siglo. Evidentemente, por cierto, a ver. Os digo, la distancia no lo entendemos, pero en ese momento ellos no decían estamos en el año 80 después de Cristo. Recordemos que esta calendarización viene hasta el siglo IV, quinto si no me equivoco, con Dionisio el Exiguo, y entonces, pues ya con esto, ya empezamos a hablar del año 50, 30, cuando muere Jesús, 80, cuando se escribe San Mateo y demás, ¿no? Hasta ahí. Pero en los primeros siglos todavía se contabilizaban épocas y años de Roma, ¿verdad? Entonces, no lo ven como lo vemos el día de nosotros, pero sí veían los cambios que estaban sucediendo. Entonces, esos cambios son a los que nos estamos refiriendo, no propiamente a la fecha como tal. No es que tuvieran un conflicto por la fecha, sino porque ya habían pasado, repito, 50, 60 años del acontecimiento de Jesús. Y 50, 60 años después, ya había pasado por lo menos una generación que no conoció a Jesús. Por eso decimos, pues, cristianos de segunda o tercera generación. Pero estos cristianos de segunda o tercera generación, y más si eran de otro lugar que no era Tierra Santa, o particularmente Nazaret, pues no conocían a Jesús. Físicamente hablando, humanamente hablando, no lo conocieron. También por eso es que Mateo se vuelve un poquito más teólogo que Marcos, por ejemplo, porque con Marcos todavía hubo por ahí algunos que lo habían conocido y era fácil hablar de un Jesús humano, pero ya con Mateo ya ha avanzado la reflexión, la teología, y ya Jesús se ve un poquito más divino.
que, pues sabemos que lo era, por supuesto, era Dios, verdaderamente hombre, pero nosotros tenemos ya los resultados. Yo de verdad que eh, aquí a lo mejor ubicamos rápidamente Lázaro Cárdenas, arriba de la entrada de que llamamos el Arco de Jardines, se está construyendo una plaza y yo me quedaba pensando en mi pequeño Santi y bueno, pues ahora también en nuestra hija. Me quedaba pensando que cuando ellos sean grandes y tengan conciencia, no van a saber cómo estaba ahí antes. Ellos van a ir a esa plaza y a lo mejor dirán, ah, mira, aquí hay una pista de hielo, si es que todavía está cuando ellos tengan 15 años, 20 años, y ellos vivirán todo eso, pero no sabrán todo el tiempo que llevó la construcción, los negocios que hubo antes, cómo estuvo un tiempo deshabitado y todo esto. No les tocó, ¿no? A mí, por ejemplo, ya que soy ya mayor, hablo a veces con jóvenes y los jóvenes conocen las cosas como están ahora. Yo luego les digo, yo es que conozco desde antes de cómo estaba ahora, ¿no? Ayer hablábamos con una amiga que este año acaba de cumplir 20 años, 20 añitos nada más. Y decíamos, cómo hay muchas cosas que, pues cuando ella tuvo conciencia, a lo mejor 6 7 años, pues ya estaban. Y le decía yo, y bueno, yo conozco esto, literalmente como dice el meme, pues cuando todo era monte, ¿no? ¿Por qué comento esto? Porque los primeros cristianos, la primera generación de cristianos, conoció a Jesús, conoció al Jesús que andaba predicando, al Jesús que hacía milagros, al Jesús que movía por aquí, que movía por allá. Perfecto, perfectísimo. La segunda ya no. Entonces ya le era muy complicado ver al Jesús un poquito más objetivo y empezó a ver al Jesús un poquito más, eh, ¿cómo llamarlo? Pues elevado. Es una mala expresión, pero es la que ahorita puedo compartir, ¿no? Y repito, pues esto es la cuestión eclesial. Está la figura de Jesús, está la cuestión eclesial y el último punto, que no voy a tratar porque me gustaría tratarlo con el Evangelio de Marcos, pero lo menciono, es la cuestión sinóptica. Ese punto también es muy importante. Esto es la cuestión sinóptica. De hecho, no les comenté el origen del Evangelio de Mateo en cuanto a sus fuentes. Hay dos grandes posturas, pero ustedes tienen el libro de Salvador Carrillo Alday y ahí viene lo de las fuentes de Mateo. En muchos textos viene, pero de los textos que les compartí en archivo PDF está el Evangelio de Mateo de Carrillo Alday y ahí está justamente esto de las fuentes. Cierro aquí esta mini presentación para dar paso a la interacción, preguntas, respuestas, para que veamos más o menos cómo es que Mateo presenta su evangelio. Ya lo dijimos la ficha técnica, algunos puntos importantes, pero quizá alguna pregunta por ahí quede todavía en el ambiente. Vamos a tratar de hacerlo ágil, porque ahorita sí estamos grabando y para que no haya silencios muy prolongados. Si tenemos alguna pregunta de inmediato la hacemos y si pasa un tiempecito, entonces y no hay preguntas, damos por concluido para que no esté la grabación del video así como corriendo y todo así como que esperando algún momento. Entonces, adelante, por favor. ¿Alguna inquietud que tengamos? Yo tengo una y se me pasó a decírtela hace rato. ¿Cuál Bien. fue la intención de presentar el video? Que yo lo vi, el video de la primera parte, el video que nos pusiste al principio. Yo lo vi como que muchas batallas, ¿no? Muchos cambios de gobernadores romanos, no sé, ¿cuál era la intención? Como que no ahondaste mucho en el video. Bien, bueno, era, por así decirlo, es una doble intención. La primera cuestión es presentar el contexto vital donde surgen los evangelios. Porque decíamos que nosotros podemos entender no nada más al Evangelio de Mateo, sino todos los evangelios en ese contexto. Justamente decíamos, ¿no? Una iglesia consciente, despierta, perseguida, y ahí es donde justamente se enlaza esta parte, ¿no? Que pudiéramos verlo de una manera un poquito más directa. Me gustó mucho el video a mí porque es muy concreto, aunque como comentábamos también, da muchos datos y efectivamente habría que retomarlos si queremos tenerlos presentes como históricamente. Tenemos que repetirlo unas 5 o 6 veces el video para poder tenerlo ya un poquito más concreto. Pero es dos, prioritariamente eso,
que conozcamos el contexto vital. Y en segundo lugar, que podamos tener la certeza de que en este contexto vital se escribieron los evangelios. Hay una pregunta en el chat de si se escucha, pero me parece que sí se escucha, ¿verdad? Sí, Sí, sí se escucha. perfecto. Sí, sí se escucha. Muy bien, gracias. Entonces, es eso, el contexto vital donde nace el Evangelio de Mateo. Todos los evangelios, pero en particular hoy, el de Mateo. Ah, entonces por eso nos diste la frase en alemán, ¿verdad? Sí, Efectivamente, ok, ok, gracias. efectivamente. Ujú. Muy bien. Segunda cuestión, si es que lo hubiera, adelante. Perdón, entonces literalmente, ¿qué quiere decir sitz im Leben? Situación de vida, contexto de vida, y se traduce usualmente como contexto vital. Una más. Por ahí tenemos más comentarios, dudas, sugerencias. Muy bien. Parece que no. Entonces, les digo, si no hubiera más, no pasa nada. Ya saben que cuando repetimos los videos, como que de repente surge otra cuestión, o porque en ese momento no la tomamos en cuenta. Por lo cual les invito a que escuchemos este y los anteriores y vayamos haciendo alguna anotación y en los distintos grupos o de manera personal a mi WhatsApp, pues pueden escribir y debidamente vamos a dar respuesta a todo lo que podamos hacer, por supuesto, ¿verdad? A todo lo que podamos dar respuesta, la damos con mucho gusto. Cortamos aquí pues nuestra grabación y dejamos abierta la invitación para el Evangelio de Marcos. Dulce Madre, no te alejes, tú y nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y nunca solo nos dejes. Ya que nos proteges tanto como la de la Madre, haz que bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.